Un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean bienvenidos a este domingo tan especial donde tenemos el sermón del día de la ascensión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una bendición estar con cada uno de ustedes, mis hermanos, miembros de la Iglesia Luterana Cristo, como también queremos dar un fraternal saludo a cada sembrador, grupo sembrador de la Academia Cristo, y juntos que estamos dentro de la Ruta Cristo, oramos por aquellos que están estudiando en la Academia Cristo para que sigamos plantando grupos sembradores y llegando cada vez más a más personas con el mensaje de salvación. La gracia, la paz y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con cada uno de nosotros. El pasaje que vamos a meditar está tomado de Lucas, el capítulo 24, los versículos del 44 al 53. Así nos dice la palabra de Dios. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Este es el pasaje que vamos a meditar. El tema que hemos preparado para nuestra meditación en este domingo de la ascensión asegura la promesa del regreso de Cristo en gloria. En el Evangelio de Juan, el capítulo 18, los versos 37 al 38, encontramos el interrogatorio de Pilato a Jesús. Luego, ¿eres tú rey? Jesús respondió: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y justo después, Pilato le pregunta: ¿qué es la verdad? Esta es la pregunta que muchos tienen hoy en día. Y sobre todo, esta pregunta nace a partir de sus creencias. El modernismo y el posmodernismo sostienen este principio. No hay verdad absoluta. Cada persona tiene su propia verdad. Muchos son guiados por estas ideas y por ello encontramos afirmaciones que dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios, pues aseguran que fue escrita por los hombres. También escuchamos que la Biblia es un libro obsoleto que ya no es útil hoy en día, porque solo relata hechos pasados. Finalmente hemos oído que muchos no creen en la Biblia como palabra de Dios porque afirman que fue la Iglesia Católica Romana quien organizó estos libros y los manipuló. Y aún más, que en el Vaticano tienen muchos escritos ocultos. Hoy es un día no solo para dar gracias a Jesús por todo lo que hizo por usted y por mí, sino también para que dejemos que sea el Espíritu Santo quien reafirme nuestra fe, confesando que la Biblia es
la palabra de Dios. Usted y yo sabemos qué es la verdad, la Escritura, pero es la única verdad absoluta. No hay otras verdades para nosotros. Por eso usamos únicamente los 66 libros que hay en la Escritura, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Mis hermanos, pecamos contra el tercer mandamiento cuando creemos o usamos los 7 libros apócrifos que no son inspirados por Dios para extraer doctrina. Generalmente estos están en las versiones de Biblia, como la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana. Dios habla hoy que tiene una edición con deuterocanónicos y la Biblia Nácar Colunga. Pero también la Iglesia Ortodoxa tiene problemas con estos libros porque los aceptan como inspirados por Dios. Si usted y yo no tenemos claro cuáles son los libros inspirados y si no vemos la Escritura como la única verdad, pecamos contra el tercer mandamiento, cuya raíz es nuestra falta de confianza en Dios. Hoy, el mismo Jesús como nuestro sustituto, quien por amor a usted y a mí usó la palabra de Dios perfectamente, dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Bueno, mis hermanos, son más de 300 profecías que encontramos en el Antiguo Testamento que habla acerca de Cristo. Y esto en verdad muestra esa verdad absoluta de la palabra de Dios y cómo el Espíritu Santo fue quien mantuvo la cantidad y los libros que hoy nosotros llamamos la palabra de Dios, y cómo el Espíritu Santo fue quien nos ha dado esta palabra inspirada y nos ha dado la Biblia. Esto no fue el hombre, eso fue el mismo Dios. Por esto, vamos a mirar cómo las palabras de Jesús no solamente muestra cómo cumplió el tercer mandamiento por nosotros, sino también que lo hablaron Moisés, los profetas y los salmos. Y esa es la división del Antiguo Testamento. Y todo lo que ellos hablaron acerca de él es verdad. Moisés dijo que ese era el profeta que debían escuchar. En Deuteronomio 18:15 nos dice: profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. En los salmos, mayormente escritos por el rey David, se afirma: Jehová es mi pastor, nada me faltará, como lo tenemos en el Salmo 23. Y en el Salmo 22 escuchamos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego encontramos que el evangelista Juan, el capítulo 10, registra las palabras de Jesús: yo soy el buen pastor. Y Mateo registra en el capítulo 27 las palabras que Jesús dijo del Salmo 23, del Salmo 22, estando en la cruz. También el profeta Isaías, no solo en el capítulo 7 habló del nacimiento virginal del Mesías, sino que todos conocemos el capítulo 53, donde predijo las palabras de Jesús. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esto nos conecta con la muerte de Cristo, quien fue a la cruz a recibir el castigo que merecíamos. El Padre dejó solo al Hijo en la cruz y Él recibió todo el castigo en nuestro lugar. Gracias a Dios por rescatarnos del pecado y de la muerte eterna. Jesús proclamó esta verdad antes de volver al cielo en cuerpo y alma en su ascensión. Pero el Espíritu Santo hizo algo fenomenal en los apóstoles y en usted y en mí hoy. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Qué bueno
para usted y para mí es confesar que Cristo es el centro de la Escritura y que esa verdad que preguntó Pilato se resume en las palabras de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Este entendimiento es la fe, la confianza en que la palabra de Dios es la única verdad absoluta y lo confesamos para que nos santifique en su verdad porque su palabra es verdad. Todo esto nos ayuda a tener un carácter cristiano maduro, pues el Espíritu Santo nos guía por este camino de verdad, amando a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Este amor se demuestra en nuestra relación con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos cuando nos enfocamos en nuestra vida solo en hablar de Jesús. En las palabras de Jesús vemos que también son para usted y para mí, que somos hijos de la verdad. Y por eso Jesús dijo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros seréis testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El próximo domingo celebraremos Pentecostés. Y vemos el cumplimiento de estas palabras y la obediencia a los apóstoles al quedarse en Jerusalén para ser testigos de Jesús, usando las llaves, abriendo el cielo a los arrepentidos en su nombre y empleando los medios de gracia para dar el perdón de los pecados. Ese día fueron bautizados 3,000 personas que creyeron en Cristo Jesús por el poder de la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo quien hace que usted y yo no nos avergoncemos de esta verdad, la palabra de Dios, y nos da la seguridad de que tenemos todo el respaldo de Jesús. Pues este pasaje no solamente termina con la despedida de Jesús, sino como muestra la ascensión al cielo. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Jesús bendijo a sus apóstoles, a su iglesia, y a nosotros que somos parte de ella también recibimos esta bendición. Desde ese día la vida de ellos cambió y se dedicaron a adorar a Dios, no solo en el templo, sino en sus vidas, hablando de Jesús como testigos de Él en cualquier lugar. Nosotros empezamos en casa, bautizando a nuestros niños para que tengan fe en Jesús y el perdón de sus pecados, incluido el pecado original. También en casa es importante hacer devocionales diarios y orar. Es la manera en que Dios nos mantiene en sus caminos, pues ya no nos juzga por nuestros pecados, sino que nos trata con amor. Esto nos lleva a ser sembradores de la palabra de Dios, llevando este mensaje a otros. La ascensión de Jesús, mis hermanos, nos asegura la seguridad de hablar a otros acerca de la obra de redención que Cristo hizo por usted y por mí, y que nuestra vida sea el reflejo claro de esta verdad de la palabra de Dios que hace nuestras vidas, que nuestra vida de creyentes sea una vida verdadera. Pedro nos asegura cómo debe ser nuestra vida guiada por la verdad. Y así dice la palabra de Dios. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. La ascensión de Jesús es muy importante para nuestras vidas de creyentes, porque la promesa conectada con esta verdad es que Jesús volverá en cuerpo y alma en su estado de exaltación para juzgar a los vivos y a los muertos. Ese día, usted y yo
seremos llevados al cielo en cuerpo y alma para adorar a nuestro Dios Trino por toda la eternidad. Esto nos anima a seguir congregándonos, leyendo y meditando la palabra de Dios, continuar con la oración diaria y ser como esas vírgenes prudentes que tenían el aceite listo esperando al esposo. Hoy, por la obra del Espíritu Santo, usted y yo somos esas vírgenes que miramos al cielo porque somos templo del Espíritu Santo, quien nos mantiene llenos de la verdad única que asegura que vivimos en la verdadera paz con el Padre Celestial. Amén. Oremos. Padre de amor, gracias te damos por bendecirnos con tu palabra, por fortalecer nuestra fe, que esta ascensión de Cristo a los cielos podamos tener seguridad de que tu palabra es verdad, de que esa palabra es la que nos lleva a la vida eterna. Gracias, Señor, por el techo, la comida, el vestido, por bendecirnos cada día con tu amor y misericordia. Ponemos en tus manos nuestras necesidades materiales, tú sabes cuáles son, y bendícenos conforme a tu voluntad. Te presentamos a cada familia, a nuestra congregación, para que les bendigas, les fortalezcas, pero también queremos poner en tus manos a nuestros hijos, que son tus hijos. Nosotros como padres no llenamos todo, pero tú, Señor, sí lo llenas todo y solo tú puedes tratar con ellos. Los ponemos en tus manos, que no se aparten de este caminar, y los que se apartaron de este camino, que vuelvan a este redil de las ovejas. También, Señor de los cielos, queremos pedir por los hermanos que están enfermos. Ayúdale en la vejez, a Socorro, a Mariano Yoli Vargas, a nuestra hermana Nelly. Bendícelos en sus dolencias físicas. Damos gracias por la recuperación de nuestro hermano Manuel San Martín. Permitirle, Señor, que pronto vuelva a reincorporarse a la escuela, a su vida normal. También queremos orar por nuestra hermana Beatriz Villa y que pueda recuperarse de su pie, como también te presentamos a Gladys Marín para que le ayudes también en sus dolencias. También te presentamos al profesor Osvaldo y a nuestro sembrador Camilo. Ayúdale, Señor, que seas tú teniendo el control de sus vidas. Padre de amor, bendice al papá de Marianela en Chile, la mamá de Marianela acá en Medellín, el papá de Piedad y la mamá de las hermanas Agudelo, como también queremos presentarte a Gonzalo, el hermano de Miriam Palacio. También, Señor de los cielos, oramos por Martín, este niño que han pedido oración, que está en Bogotá, que seas tú teniendo el control sobre todo. Y también oramos por todos nuestros familiares y amigos que están en su lecho de enfermos. Bendice a Academia Cristo, que siga llegando cada día más a personas que necesitan el Evangelio. Bendice también el ministerio de Iglesia Cristo Wells Internacional para que sigamos con los hábitos llevando este mensaje de salvación. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.